A esta hora se están desarrollando los cierres de campaña en Santiago de Janet Jara y José Antonio Kast. La candidata del oficialismo y la DC convocó a un acto masivo en la plaza de Maipú y ahí la van a acompañar diversas figuras de su comando, candidatos al Parlamento también por su sector, y se van a desarrollar diferentes números artísticos, entre los que se cuenta la presentación de Álvaro Enríquez y los Petinelos. Está hablando el alcalde de Maipú, en este momento lo vemos, Tomás Bodanovich, allá en ese acto que ustedes ven en la parte izquierda de la pantalla. Al otro lado de la pantalla está el cierre del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, en el Movistar Arena, donde se ha organizado también un show musical encabezado, entre otros, por Américo y los Viking 5. Tanto Jara como Kast van a dar sus discursos en algunos minutos, discursos que no van a ser los últimos en todo caso, todavía no se cierran las campañas. El jueves vence el plazo legal para hacer campaña antes de las elecciones del domingo. Claro, para ese día Janet Jara va a tener otro cierre de campaña en Valparaíso y José Antonio Kast en Concepción. Mañana cierra oficialmente su campaña Johannes Kaiser en un acto en la comuna de Providencia, y el jueves Evelyn Matei va a tener su acto masivo en el Estadio Santa Laura en la comuna de Independencia. Como pueden ver, están dispuestos los podios, así es que vamos a estar muy atentos. Se espera que cerca de las 9 de la noche hablen los candidatos en cada uno de estos actos y vamos a volver a ese lugar en directo cuando eso ocurra, también para poder tener todos los detalles de lo que están siendo estos actos de cierre de campaña. Claro, ahora la última gran acción, digamos, de esta campaña electoral ocurrió anoche con el debate de los canales de televisión agrupados en Anatel, el debate más masivo, por cierto, en cuanto a cantidad de personas que lo ven durante una campaña, un momento decisivo y que vamos a analizar ahora junto a Pepe Out. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, Pepe. Muy bien, pues sorprendido por el regreso de los actos masivos que habían desaparecido de las campañas. Y ahora estamos viendo que ha habido convocatoria importante. Y hay competencia, además, sí, de masividad. Ahora, la verdad sí es que no hay ninguna relación entre la magnitud de los actos de campaña y los votos. Eso lo aprendimos en el plebiscito del 2022, ¿no? 4 pelagatos en el Cerro Santa Lucía. Claro. Y la masiva concurrencia a la manifestación por el apruebo. Claro que sí. Hablemos del debate, Pepe, que era tal vez el último gran obstáculo que tenían que superar los candidatos, o la última gran oportunidad para dar vuelta a los resultados de la elección. ¿Qué te parece que fue el titular o la conclusión del debate de anoche? Bueno, para unos era obstáculo y para otros era oportunidad, ¿no es cierto? Los que van punteros lo que intentan es no caer, y los que están desafiando intentan golpear la cátedra. Y era efectivamente la última oportunidad. Además tuvo alto rating y por lo tanto un gran acierto podría haber significado una modificación. La verdad es que mi conclusión es que la aguja no creo que haya sido movida sino muy pocos milímetros por los debates. Ese golpe a la cátedra que decías que tenían que dar quienes están siguiendo a los que lideran y que por lo tanto tienen que jugarse sus últimas cartas si es que quieren salir en primero o segundo lugar para pasar a segunda vuelta. ¿Tú sientes que no se dio ese golpe a la cátedra? No, digamos, cualquier auditor sabe que no hubo golpes a la cátedra, no hay triunfador categórico. Seguro que los partidarios de unos vieron ganar al suyo y los partidarios del otro vieron ganar al suyo. Ahora, yo creo que los dos punteros consolidaron su posición. Jara consolidó su primer lugar. Creo que hizo una intervención ya pensando en la segunda vuelta, diferenciándose del gobierno, cosa que va a tener que profundizar en la segunda vuelta. Kast sindicó a Jara como su exclusiva adversaria, ignoró cualquier provocación de los demás candidatos, por mucho que lo puncetearon con la protección en su acto, en fin. Y Jara además indicó a Kast como su principal adversario. Esa fue la polaridad principal del debate. Jugaron un poco el mismo juego, entonces, Jara y Kast. ¿Qué pasa con Johannes Kaiser, que aparecía como el que iba subiendo, aparece como el desafiante, el que podría eventualmente amenazar el paso de José Antonio Kast a la segunda vuelta? Lo vi en la mañana en entrevistas mucho más punzantes y desafiantes, golpeando incluso a Kast, pero en el debate dejó pasar la oportunidad
Yo creo que... ¿Crees que fue estrategia o, No. o hay una conciencia, una toma de conciencia respecto a que su candidatura ya podría no ser solo testimonial? Yo creo que cumplió su objetivo. Y entonces, claro, es el candidato que ya sabe que cumplió su objetivo. Se instaló en una posición expectante para el futuro. Probablemente su adhesión electoral le signifique poder elegir una bancada parlamentaria, algún senador, algunos diputados, y quedar instalado para el futuro. Yo creo que inconscientemente probablemente se retaca al final, porque un candidato que va subiendo y que quiere ganar, lo que hace es ampliar su discurso, abrir su discurso. Y lo que hizo en la última fase Kaiser más bien es cerrar su discurso, es atrincherarse, es buscar el núcleo duro de los electores de derecha. Y eso es significativo hoy día, pero insuficiente para ganar una elección. Ahora, José Antonio Kast, lo hemos dicho, ha tenido una estrategia más bien conservadora durante los últimos meses, desde que pasa al primer lugar. Ayer en particular, y lo que había mostrado en los debates anteriores también, prefirió no entrar en detalles en muchos temas. Él tiene un discurso muy claro que quiere hablar de seguridad, quiere polarizarse como el candidato antigobierno. En todos los demás temas, la verdad es que trata de no responder o de decir de eso no voy a hablar o eso no es prioridad. ¿Funciona esa estrategia o lo termina desgastando un poco? Bueno, va a tener que... O sea, él ha sido extremadamente disciplinado, pero de tanto evadir va a terminar cansando y por lo tanto va a tener que moverse en aguas más movedizas, particularmente en la segunda vuelta, porque es cierto que hay temas centrales que van a definir el voto, pero eso no significa que los demás temas no existan. Ahora, nadie va a dejar de votar a alguien por su posición frente al aborto. Yo creo que los determinantes del voto son la seguridad, la migración y la recuperación del crecimiento y empleo. Esta era la última oportunidad televisiva de Evelyn Matei para poder arremeter en contra de José Antonio Kast y tratar de alcanzar ese segundo puesto. ¿Crees que tuvo un desempeño que pudo ayudarla en ese objetivo? Yo creo que estuvo muy bien, que de alguna manera volvió a ser ella, se soltó. Ya no tenía ese aspecto de Margaret Thatcher y muy tensionada, pero quizás eso se deba a que salió de la pelea. Y por eso que estaba más suelta, efectivamente. Si hubiera estado suelta durante todo el periodo. Pero lo que más llama la atención con Evelyn Matei es que no se ciñó a una sola estrategia. Fíjate que durante el último mes todo su discurso ha sido un solo equipo. No estuvo un solo equipo en el debate principal de cierre, ¿ah? Porque cuando tú tienes conceptos, tú tienes que repetirlos hasta el cansancio. Y en eso no ha sido consistente. Y ha sido muy variable y cuando no se tiene una estrategia consistente es muy difícil. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe Out. Es que tenemos tiempo limitado porque viene la... Los 8 candidatos a la moneda se enfrentaron por última vez anoche en el debate organizado por Anatel, un espacio donde hubo enfrentamiento entre los candidatos y también un saludo de cumpleaños. Entre quienes lideran las encuestas, Janet Jara mostró distancia del gobierno del presidente Boric, mientras José Antonio Kast mantuvo su estrategia de no referirse a algunos temas controversiales. Y a quien más, solo 2 se volverán a encontrar en una instancia como esta. Damos la bienvenida esta noche a los 8 candidatos a la presidencia. Yo creo que los debates no mueven la aguja. Los debates lo que sí generan es conversación. De eso harto. El debate Anatel, el último antes de la primera vuelta de este domingo, dejó momentos que seguramente quedarán en la memoria. Yo sé que hay candidatos que tienen menos calle que pantufla. Profesor Chantisi, no se enoje. Es un país... podía faltar Corea del Norte. No sabéis mucho de economía. 0.2. Feliz cumpleaños, Evelyn. Hasta una rosa apareció casi al finalizar el debate y la atención de 2 horas 42 minutos de programa se iba entre risas y aplausos justo con el cierre de la transmisión.
Pero no todo fue salidas de protocolos, más bien fue la excepción. Dicen analistas que los candidatos se ciñeron a posibles estrategias ya definidas y el fuego cruzado no faltó. No me escondí nunca detrás de un vidrio, lo que hice fue proteger más bien a los vecinos, a los patrulleros, a los carabineros. Sin nombrarlo, aludió directamente a quien por estos días generaba comentarios por su puesta en escena en una actividad pública. José Antonio Cast fue consultado en par de ocasiones por sus medidas de seguridad. Las medidas de seguridad no se comentan, se ejercen. ¿Tiene alguna amenaza concreta, real? Las medidas de seguridad no se comentan y yo lo único que le puedo decir es que... ¿Se lo recomendó Carabineros? Miedo no tengo. Pero no fue el único emplazamiento que recibió el líder republicano. Es que horas antes se sabía de un presunto nexo entre uno de sus asesores y el creador de una cuenta sindicada como bot, que atacó en su minuto a candidatas presidenciales. Una de las cosas que voy a impulsar claramente es saber qué pasa con la plata de la AFP, la que se gasta en publicidad, en particular en el asesor del candidato Kast, Bernardo Fontaine. Nosotros no usamos ese tipo de campañas, no usamos la agresión física, verbal, virtual, jamás la hemos usado. Jara también recibió dardos. Johannes Kaiser abría el primer cruce del debate cuando recién se cumplía el minuto 12 de la transmisión. Sí, el Partido Comunista votó de manera sistemática en contra de los proyectos de ley de seguridad en este mismo gobierno, que era su gobierno. ¿Cuál va a ser entonces la participación del Partido Comunista en materia de seguridad en un gobierno eventual de la señora Jara? La candidata oficialista tomaba nota y respondió al líder libertario defendiendo a su partido, un cruce entre candidatos que mostraron marcadas características, ganando en su nicho, según el análisis político. Los candidatos que le hablaron con mucha claridad a su nicho, ¿no? Yo creo que fueron Johannes Kaiser y Janet Jara, marcando un elemento bien interesante que fue el de la distancia, ¿no? ¿Usted si se hubiera encontrado con Javier Milei en un foro, lo habría saludado de pie, como no lo hizo el presidente Boric? Yo lo habría saludado de pie, evidentemente. No es su estilo. No es mi estilo. Y mientras todo pasaba en el estudio del debate en Internet, la ciudadanía buscaba y conversaba. Tanto en X como en YouTube hay una convergencia, es que los temas económicos dominaron la conversación digital. No así seguridad. Seguridad apareció en segundo lugar en YouTube y apareció en tercer lugar en X. Y sobre quién ganó el debate, el último antes de la primera vuelta, 3 variables para evaluarlo según analistas: el cierre de las narrativas, el manejo de los conflictos y la instalación de sus liderazgos. Por supuesto que en el caso de José Antonio Kast trató de ser un candidato más institucional. Evelyn Matei, que logró, ¿no es cierto?, a pesar de las dificultades, de la pugna entre los dos candidatos, instalarse como una opción todavía para resolver en fallo fotográfico lo que puede ser el segundo lugar entre los 3 candidatos de la derecha. Solo análisis que podrían tener sentido o no cuando finalmente este domingo sean los más de 15 millones de chilenos que están convocados a las urnas los que decidan quiénes pasarán a la segunda vuelta presidencial.